Buenas tardes. Hoy contamos con la colaboración y con la presencia del doctor José Martínez Fernández, catedrático de Geografía Física de la Universidad de Salamanca, director del grupo de investigación de recursos hídricos, gran experto en la materia, en materia de cambio climático, en lo que hablábamos recursos hídricos, autor y coautor de más de 190 publicaciones relacionadas con la materia. Ha participado y ha sido investigador principal en más de una veintena de proyectos de investigación, así que yo creo que nos puede aportar una visión sobre el cambio climático, sobre la situación actual y cómo está evolucionando estas tendencias climáticas que pueden llevar a una situación irreversible en el planeta. José, doctor, muchas gracias. Buenas tardes. Queríamos agradecer desde el grupo de organización, desde Camilo, en nombre de Camilo, su colaboración, la disposición que ha mostrado en todo momento para colaborar con nosotros y poder aprender un poco de todos sus conocimientos sobre su materia hídrica, que serán fabulosos. Bueno, para mí es un placer estar aquí y agradezco la invitación y felicito a los organizadores porque este tipo de iniciativas son muy necesarias, la verdad. Muy bien. Empezamos con el cambio climático. Bueno, pues para comenzar con este cambio climático, ¿cómo podríamos definir cambio climático de una forma que fuera accesible para toda la población, no solo para un grupo de expertos? Bueno, no es sencillo. Todo el mundo habla del cambio climático, pero definir el problema no es tan sencillo por la complejidad que tiene. Pero bueno, podríamos simplificarlo como una anomalía del funcionamiento de los sistemas naturales. Es una anomalía, eso no cabe ninguna duda. Lo que ocurre es que se trata de una anomalía que tiene unas singularidades y que además por ese tipo de singularidades y por las consecuencias que está teniendo, pues nos debe preocupar mucho. Y las principales características vienen dadas por el hecho de que, cambios en el funcionamiento de los sistemas naturales en el planeta los ha habido siempre y los habrá siempre. Lo que ocurre es que estamos frente a un cambio inaudito por la velocidad a la que se producen los procesos, a la velocidad a la que se está produciendo esa transformación. Y la segunda característica que le hace singular a esta anomalía es que está causada por el hombre. Está causada por la acción de las actividades humanas y eso le aporta pues, un hecho diferencial con respecto a otros eventos de la dinámica de los sistemas naturales a lo largo de la historia de nuestro planeta. Tras esta definición tan precisa, hablamos algunas veces de la preocupación, de lo que nos puede preocupar el cambio climático, si nos preocupa mucho o poco, lo que escuchamos en la prensa, los políticos. Si usted tuviera que valorar su preocupación en cuanto al cambio climático, de 9 al 10, ¿cómo lo valoraría esa preocupación? Hombre, es complicado baremar, pero yo le pondría un 9, y no pondría un 10 porque siempre se interpreta este tipo de valoraciones como catastrofista y por no caer en la tentación de que nadie lo pueda interpretar como catastrofista me quedo en el 9, pero no cabe duda que la preocupación es máxima como científico y como ciudadano de la calle, sin lugar a dudas. Ahora ya como científico, antes como ciudadano, ¿qué fue lo que le motivó sus estudios para trabajar sobre el cambio climático? Bueno, esto es un proceso paulatino. Ya por edad tengo una cierta perspectiva y esto me ha hecho pues, ir viendo las cosas conforme iban sucediendo. No he llegado ya cuando todo estaba en marcha, sino que tengo una perspectiva suficientemente larga como para haber sido testigo de todas las fases por las que ha atravesado la percepción del problema, que es muy curiosa, y también la preocupación por parte de la sociedad. Cuando yo empezaba a interesarme por el funcionamiento de los sistemas naturales, de los procesos naturales, pues no teníamos este problema, no había prácticamente ninguna alarma encendida y nos dedicábamos a otras cuestiones relacionadas con la degradación del medio natural, pero no pensábamos en nada relacionado con el cambio climático, sin lugar a dudas. ¿Qué hace que al final acabemos trabajando en temas relacionados con el cambio climático? Pues la incorporación a una dinámica lógica de preocupación como consecuencia del avance del conocimiento. A medida que se ha ido conociendo más el problema,
pues nos hemos visto impelidos a involucrarnos desde todas las perspectivas, como ciudadanos y como científicos. Y si además estamos dedicados a una área de conocimiento que tiene que ver con el funcionamiento propio del sistema, pues no hay más remedio que entrar al trapo, sin lugar a dudas. Y por lo tanto se trata de una evolución natural, en este caso, el hecho de la dedicación a este tipo de problemas. Muy bien. Entiendo que desde la geografía física esa evolución usted la ha ido evolucionando en sus estudios, en los que comenzaría por esa dinámica natural y llegó hasta este cambio climático. ¿Qué puede aportar la geografía, o de forma más precisa la geografía física, al estudio del cambio climático? Pues desde la disciplina a la que yo me dedico, que es la geografía física, pues aportar nuestro granito de arena desde la creación de conocimiento, profundizar en el conocimiento de los problemas, dar una base científica al debate e intentar, en la medida de lo posible, colaborar para, si no solucionar el problema, por lo menos contribuir a aportar herramientas que puedan permitirnos sobrellevarlo. Desde el punto de vista de la adaptación, desde el punto de vista de la mitigación, intentar contribuir en la medida posible. Y yo pienso que ahí nosotros tenemos nuestro papel modesto, como muchos otros colegas de otras disciplinas que tienen que ver con las ciencias de la Tierra. Desde el grupo de investigación que usted dirige y que es el investigador principal, en los últimos años han trabajado en la evolución de los recursos hídricos, entiendo que en desertificación. ¿Cómo puede ser la aportación que están haciendo desde el grupo? ¿En qué medida? ¿Cómo la están orientando? Bien, nosotros nos dedicamos al agua, y eso ya, digamos, resume un poco todo, ¿no? Porque si hay un elemento que ocupe una posición central en relación a los problemas causados por el cambio climático, por el calentamiento global y por el cambio climático, es el del agua. Ocupa un eje central, sin lugar a dudas. Y nosotros nos hemos centrado, pues, en aspectos concretos que tienen que ver con el estudio de procesos hidrológicos que tienen interés para la sociedad, además, y nos ha permitido situarnos en una posición centrada desde el punto de vista de la generación del conocimiento y de intentar la aplicación de esa generación de conocimiento, de ese conocimiento generado, para intentar contribuir en la medida de lo posible a solucionar esos problemas. Por ejemplo, y es de lo que voy a hablar posteriormente en el seminario, pues nos hemos ocupado, o nos venimos ocupando desde hace mucho tiempo, de un aspecto que hace nada era marginal desde el punto de vista de la dedicación científica, que es el de la humedad del suelo. Y tenemos un equipo en el que nos hemos dedicado con bastante intensidad a trabajar en aspectos relacionados con la monitorización y con la evaluación de la humedad del suelo desde el punto de vista de su vertiente aplicada. No solo para generar conocimiento, sino para aportar herramientas que luego pueden utilizar los agricultores, que pueden utilizar los gestores, etcétera, para contribuir en la medida de lo posible a mejorar la situación. Esta pérdida de humedad entiendo que es algo crítico para el agricultor, para la sociedad en general. Si la agricultura pierde ese recurso que es el agua, la sociedad, pues podríamos decir que está prácticamente perdida. Se habla mucho de las catástrofes a las que nos pueden llevar determinadas actuaciones. Dentro de ese catastrofismo, en el que hay parte de la sociedad que considera que es verídico, parte de la sociedad que considera que es ficticio, ¿cómo cree usted que puede afectar de forma global a la sociedad este cambio climático? Bueno, mi posición es bastante pesimista. Tengo que reconocerlo de entrada, es bastante pesimista. Lamentablemente, siento que sea así, pero el hecho de conocer un poquito la realidad, pues no te permite tener otra perspectiva. Pero pesimista desde el punto de vista de la percepción que considero que tiene la sociedad, y desde el punto de vista de la evolución de la sociedad, desde el punto de vista de los que tienen que tomar la responsabilidad para hacer cosas. Desde ese punto es pesimista, no tanto en cuanto a las consecuencias, que yo creo que todavía se está a tiempo de coger el toro por los cuernos y abordar los problemas de manera eficiente, sino que mi pesimismo viene derivado de la percepción que yo tengo en relación a cómo la sociedad se comporta con respecto al problema, y la percepción que tengo de cómo están reaccionando aquellas personas que tienen que tomar las decisiones para solucionar el problema. Y de ahí viene mi pesimismo.
en esa doble vertiente de pesimismo, sociedad y cabezas pensantes que mandan, la ciencia tiene una capacidad o entendemos que tiene capacidad para influir tanto en la sociedad como en los encargados de la administración. ¿Cuál es el rol que debe adquirir la ciencia para intentar invertir esa tendencia? Bien. Esto es un aspecto muy relevante, teniendo en cuenta en el ámbito en que estamos. La universidad, la ciencia, la universidad en general, yo creo que tiene que aprovechar dos perspectivas que son inherentes a la propia entidad. Que por un lado, tiene que actuar como catalizador de conciencia, de las conciencias, actuar desde su posición privilegiada en el seno de la sociedad para remover conciencias. Esa es una labor importantísima en la que tenemos que estar implicados todos, porque todos somos ciudadanos y estamos integrados en la sociedad, obviamente. Y la segunda perspectiva desde la que la universidad tiene que influir es desde conocimiento, desde esa otra posición de líderes desde el punto de vista del conocimiento. Tenemos una responsabilidad para conducir esa aportación a la solución de los problemas. Y por eso tenemos una responsabilidad enorme. Y por eso tenemos la obligación de actuar en los dos sentidos. De su respuesta entendemos que la concienciación es el elemento fundamental o el factor básico para intentar revertir esta situación. Sé que es difícil, quizás desde la educación se podría incidir en esa concienciación desde la base educativa. No sé si tiene usted alguna visión sobre cómo se podría trabajar en la sociedad para crear esa conciencia de base, esa conciencia sobre cambio climático, sobre desarrollo sostenible, sobre conservación de la biodiversidad, para intentar paliar este problema. Yo no tengo ninguna duda de que la clave está en la educación, no tengo ninguna duda. Cualquier esfuerzo que hagamos sin potenciar ese puede ser probablemente baldío. Y la clave está en la educación y en la generación de valores y en la inserción de esos valores en el entramado y en el tejido social. Y ahí todos tenemos una responsabilidad, todos, pues como docentes, como científicos, como padres y como ciudadanos de a pie de la calle. Y la clave está en la educación, porque sin la educación no se crea conciencia sólida, no pasajera o de moda, sino conciencia sólida, que es la que al final tiene que mover a la sociedad, porque estamos viendo que los responsables políticos y administrativos pues actúan de la manera que actúan y solo acaban dándose cuenta de los problemas cuando la sociedad está empujando, pero de verdad, completamente a una. Esa es mi visión del problema. Terminando con la administración, con los políticos, podríamos intentar desde la sociedad, desde la ciencia, crear fomentar alguna medida para que los políticos fueran conscientes al 100% sobre el cambio climático e intentaran fomentar esa concienciación de la que hablábamos y crear o detallar una serie de medidas, de políticas, de sistemas educativos, transformar los valores de la sociedad, en cierto modo, para que la población cree esa conciencia de base? Yo creo que directamente es muy difícil, porque estamos viendo la realidad y los problemas y el poco caso que se hace y el fracaso de las cumbres, etcétera, etcétera. Y todo tiene que hacerse moviendo a la sociedad. Si no se mueve a la sociedad, al final no se va a contribuir nada. Pasan los años por una momenta, la concentración de CO2 no para, el calentamiento no para y seguimos sin hacer nada, porque la sociedad está absolutamente a verlas venir. Por lo tanto, si no hay esa movilización, difícilmente los responsables políticos van a hacer nada. Nada que sirva. Y ese es mi punto de vista. En estos últimos 800 años, desde que se creó la Universidad de Salamanca hasta la actualidad, hemos ido sufriendo una serie de variaciones climáticas, ha ido evolucionando el clima, hasta que hemos llegado a este momento en el que nos encontramos en la actualidad con este problema, que es el cambio climático, que es algo evidente, que yo creo que ya no se le escapa a nadie. ¿Cómo espera que sean los próximos 800 años? Pues no tengo ni idea. Y es otra cosa, no es más que el reflejo de la incertidumbre que plantea el problema y de
lo que el propio avance de la ciencia nos está mostrando. Los escenarios que se plantean una enorme incertidumbre y es muy complicado. Lo que sí sabemos es cómo estamos evolucionando ahora mismo. Y está claro que de seguir con las tendencias actuales podemos llegar a situaciones irreversibles, sin lugar a dudas. En los últimos, por ejemplo, el hecho de que de los 15 años más cálidos de que se tienen registros, 14 se hayan registrado en lo que va de siglo, es un dato que nos debe estremecer, porque la tendencia es absolutamente exagerada desde todos los puntos de vista. No sé qué es lo que va a pasar dentro de 100 años o de 50 años, pero lo que está claro es que la tendencia nos presenta, la tendencia de lo que estamos viendo ahora nos presenta un panorama muy poco halagüeño. Terminando con, para finalizar esta última pregunta sobre el cambio climático, sobre la situación, hablábamos de lo que nos espera esos 800 años, que puede pasar. En principio no hemos llegado todavía a ese punto, que llamaríamos punto de inflexión o de irreversibilidad. ¿Cree que podemos hacer algo, que estamos a tiempo para que no llegara a ese punto, a ese momento en el que no se pueda revertir la situación? Pues todos tenemos responsabilidad y todos tenemos que actuar individualmente para que luego haya una influencia colectiva. Y por eso todos tenemos una responsabilidad desde nuestras respectivas facetas. Tenemos que hacer todo lo posible por contribuir desde todos los puntos de vista que he mencionado anteriormente, como ciudadanos o como profesionales, da lo mismo. Pero si no ponemos todos de nuestra parte todo lo que esté en nuestra mano, va a ser muy difícil, porque hace falta cambiar completamente la dinámica y eso solo se hace desde un esfuerzo muy colectivo. Pues bueno, damos por finalizado la parte de entrevista. Dejamos al doctor José Martínez con su ponencia sobre sequía y cambio climático. El tema del cambio climático es tan amplio que bueno, pues, no se puede hablar de todo. No se puede hablar de todo porque no somos Leonardo da Vinci, no tenemos esa capacidad y bueno, tenemos que centrarnos en algún aspecto. Yo me voy a centrar en un aspecto en el que llevamos trabajando desde hace unos años y es un tema del que considero que de suficiente relevancia y sobre todo de suficiente relevancia desde el punto de vista de lo que nos trae aquí, de lo que nos cita aquí, que es el cambio climático. Voy a hablar de sequía porque además se trata de dos problemas que van de la mano, ¿no? Que al principio no, pero ahora ya van de la mano y en el futuro probablemente todavía más, ¿no? Bien, lo primero que conviene es un poco definir de qué estamos hablando, para centrarnos y saber cuál es el objeto de la charla. Bueno, la sequía no es otra cosa que una anomalía del funcionamiento del sistema. Es una anomalía que se manifiesta en una menor disponibilidad de agua durante un periodo determinado, puede ser más o menos largo, y que se determina con respecto a unos valores promedio, a unos valores normales, que llamamos normales, que han sido definidos durante un periodo suficientemente representativo. Eso es lo que sería la sequía, por lo tanto es una anomalía. Y vamos a hablar de eso, de anomalía, y cuando hablamos de cambio climático estamos hablando de anomalías. Entonces vamos a hablar de una anomalía dentro de una anomalía más grande, ¿de acuerdo? En definitiva es eso, identificamos la presencia de sequías porque hay una menor disponibilidad de agua. Ya veremos que el tema es más complejo de lo que lo estoy definiendo y que hay más cosas que decir, pero podríamos definirlo de entrada de esta manera, ¿de acuerdo? Se trata de un fenómeno muy peculiar. Se trata de un fenómeno muy peculiar porque es muy sutil, o por lo menos venía siendo muy sutil, de tal manera que la mayor parte de las veces ni siquiera nos dábamos cuenta que había llegado. Y todavía hoy día apenas nos damos cuenta cuando llega que ha llegado. Y nos damos cuenta cuando ya estamos inmersos. O incluso cuando ya la situación puede ser incluso crítica. Es muy curioso percibir o analizar cómo percibe la sociedad este fenómeno. Y es sumamente curioso, porque la mayor parte de las veces se trata de un fenómeno, repito, que pasa desapercibido y que alarma a la sociedad cuando ya la situación es crítica o cuando estamos en un periodo acuciante. Pasa ese periodo y la sociedad vuelve a relajarse y se olvida de que existió esa crisis, cuando sabemos perfectamente que vendrá una siguiente. Y eso es lo particular de este fenómeno, que sabemos que va a volver a ocurrir y que deberíamos estar preocupados y concernidos porque sabemos que va a volver a ocurrir. Pero sin embargo, la sociedad se relaja hasta el punto de que parece incluso olvidarla. En España tenemos muy claro
que eso ocurre frecuentemente con el tema de la gestión del agua, y es que nos preocupamos muchísimo cuando vienen los problemas y en cuanto empieza a llover nos olvidamos de que existe ese problema, aunque sabemos que va a volver a ocurrir. Y esto le da una singularidad a este fenómeno desde el punto de vista de su estudio, desde el punto de vista de su tratamiento. Por esa sutileza y por esa poca capacidad que tenemos para percibir que está el problema o que va a venir el problema. ¿De acuerdo? Bien, en realidad no deberíamos hablar de sequías en singular porque sabemos que existen diferentes tipologías. Incluso alguna más de la que yo voy a hablar aquí. Por ejemplo, existe la sequía meteorológica, que es la popular, la que todo el mundo entiende. Es decir, cuando llueve poco o cuando llueve menos de lo que en promedio llueve en una zona, hablamos de sequía. Y nos referimos básicamente a la sequía meteorológica cuando hablamos de eso. Por lo tanto, únicamente nos fijamos en el funcionamiento del sistema atmosférico. Si llueve más o llueve menos. Casi siempre los indicadores de la sequía meteorológica hacen referencia a la lluvia, ¿vale? Luego tenemos la sequía hidrológica, que hace referencia a los recursos hídricos. A los recursos hídricos que están o no en disposición de ser utilizados por el hombre. Cuando llega un periodo en donde esos recursos están por debajo de lo que viene siendo normal o de lo que es promedio, hablamos de sequía hidrológica. Por ejemplo, en Telediario cuando nos dicen, pues los embalses están al 30% de su capacidad, sequía hidrológica, ¿de acuerdo? Y luego tenemos la sequía agrícola, que es precisamente en la que me voy a centrar yo, que es aquella que tiene que ver con situaciones de escasa disponibilidad de agua que ponen en riesgo la producción agrícola. Y entonces hablamos de sequía agrícola. Y me voy a referir básicamente a esta sequía, no solo porque nos preocupa en nuestro grupo de investigación especialmente y porque nos dedicamos a ella desde hace tiempo, sino porque hay una serie de razones que hacen que debamos prestarle atención. Se trata, sin lugar a dudas, del fenómeno que mayor impacto tiene en la producción agrícola en el planeta, sin lugar a dudas, con diferencia con respecto a cualquier otro de los fenómenos naturales. Esto ya, sin duda, le da un carácter de relevancia. Pero es que además se trata de un aspecto que está directamente relacionado con algo que nos debe preocupar mucho ahora y en el futuro, que es la seguridad alimentaria. Y sobre todo en relación con la incidencia que está teniendo el cambio climático, con la sequía y con la seguridad alimentaria. No olvidemos que dentro de apenas 30 años vamos a ser casi 10.000 millones de habitantes en el planeta, que la tierra cultivable ya no va a crecer más, pero nosotros cada vez somos más. Y que la agricultura depende de ese agua. Y habrá producción de alimentos suficiente o no, en gran medida en función de cómo se comporte desde el punto de vista del agua el sistema. ¿De acuerdo? Y es que además se trata del fenómeno de sequía que afecta a aquellos sectores económicos y sociales que están más desfavorecidos. Si nos atenemos a la definición clásica de riesgo natural, se trata del sector que está más expuesto y que al mismo tiempo es más vulnerable. Y esto tiene consecuencias muy graves, sin lugar a dudas. Por ejemplo, en aspectos que nosotros a priori no relacionaríamos, como por ejemplo las alertas sanitarias. Traigo aquí un ejemplo de un trabajo que acaba de publicarse interesantísimo, que tiene que ver con un aspecto relacionado con la cuestión de la salud. En la sequía que hubo en Sudáfrica en el año 2016, se ha relacionado esa sequía, que es básicamente una sequía agrícola, con el incremento de la vulnerabilidad, el incremento de la prevalencia del VIH en las jóvenes y adolescentes de Sudáfrica, como consecuencia de la penuria económica y la hambruna que hubo, que hizo que se volvieran ese sector de la población mucho más vulnerable desde el punto de vista sexual. Y eso ha incrementado enormemente la prevalencia del VIH. Vemos que un problema que es ambiental, que es un problema que está derivado de la sequía, acaba derivando en un problema de salud, un problema muy importante. Y todo tiene como origen lo mismo. O, por ejemplo, está demostrado que se trata de sequías que tienen una enorme incidencia en los conflictos sociales. Un ejemplo clarísimo, que se ha estudiado mucho y que se conoce muy bien, la guerra de Siria. Se conoce ahora perfectamente que este tipo de problemas ambientales actúa como catalizador de los conflictos sociales. La mecha que enciende el problema. Esa sequía que hubo entre el 2007 y 2010 en Siria fue el detonante de lo que luego ha derivado en un conflicto social, en un conflicto de gran escala y en una guerra. Y todo viene derivado en sus inicios de una sequía de tipo agrícola. ¿De acuerdo? Bien,
¿A qué nos estamos refiriendo cuando hablamos de sequía agrícola? Pues nos estamos hablando a la disponibilidad o no de agua en el suelo suficiente para garantizar la producción agrícola. Por lo tanto, la clave está en el agua que tenemos dentro del suelo. ¿Y por qué nos interesa esto desde el punto de vista del tema de la charla? Pues porque es el agua de la que se nutren las plantas. Es el agua de la que beben las plantas que están cultivadas y con la que luego va a producir los alimentos y los recursos que nosotros necesitamos. ¿De acuerdo? Bien, ¿por qué hablamos de sequía y de sequía agrícola y de cambio climático? Pues por una razón clarísima, y es que la situación actual y lo que se prevé que va a ocurrir está alterando considerablemente el balance de agua, considerablemente, y eso redunda en que haya más agua o menos agua en el suelo y que las plantas tengan o no agua suficiente. ¿Qué está generando el calentamiento global? Obviamente, un incremento de la temperatura. Esto es incuestionable, nadie lo duda afortunadamente, porque lo tenemos muy a la vista, lo palpamos, lo sufrimos directamente. Bien, ese incremento de la temperatura, que es indudable, que es el calentamiento global, pues supone que hay mucha más energía para evaporar agua y para evapotranspirar, y está aumentando la evapotranspiración. En cuanto al segundo componente y el principal del balance de agua, que es la lluvia, que es la precipitación, porque es la fuente y el origen del agua que entra en el sistema, bueno, pues hay bastante incertidumbre en cuanto a lo que está pasando. Mientras que la temperatura sabemos que no hay ningún problema, todo el mundo coincide en que está aumentando, en cuanto a la precipitación hay mucha incertidumbre. Hay, bueno, mucho más que discutir. Por ejemplo, en España no hay ninguna tendencia. En los últimos 100 años la precipitación es la misma. Tendencia plana, sin pendiente ninguna. Esto es muy interesante, contra la percepción que se tiene, ¿de acuerdo? Sin embargo, estamos viendo que hay una tendencia hacia la concentración. ¿Qué significa esto? Que llueve lo mismo, pero cae en menos tiempo, con mayor intensidad, ¿vale? ¿Y eso en qué se traduce? Pues en una disminución de lo que se llama lluvia útil. Cae la misma cantidad de agua, pero se aprovecha menos, o es aprovechada por los procesos de manera más ineficiente. Se infiltra menos agua, hay menos agua en el suelo porque se infiltra menos agua, llega menos agua a los acuíferos, o circula mucho más rápido por el sistema porque hay crecidas, hay avenidas, incluso tiene carácter catastrófico. No solo no la aprovechamos, no se aprovecha, sino que además nos causa problemas añadidos. Bien, ¿eso en qué se traduce de manera simple con este esquema tan absolutamente telegráfico del balance de agua? Pues en mayor déficit hídrico y por lo tanto en una menor disponibilidad de agua. Y es lo que nos está aportando el cambio climático desde este punto de vista. Una mayor incertidumbre ante lo que va a pasar, pero ante una certeza de que el balance se está alterando y que hay una menor disponibilidad de agua cada vez. Y eso significa que es mucho más probable que los fenómenos de sequía que estamos observando, de sequía agrícola, sea más frecuente y con más intensidad en los próximos años, en el futuro. ¿Vale? Bien, este es el panorama. ¿Qué hacemos? Para eso estamos aquí. ¿Qué estrategias? Bueno, pues yo pienso que lo fundamental, dado que lo tenemos muy difícil para frenarlo, nosotros no tenemos capacidad para frenar el problema, esperemos que entre todos lo consigamos, pero mientras tanto hay que hacer algo. Mientras tanto, mientras se soluciona el problema, tenemos que seguir viviendo, tenemos que seguir haciendo cosas. Por un lado, nos deberíamos centrar, y nos estamos centrando, en la monitorización y en la predicción. Y en segundo, en las estrategias de adaptación. Yo pienso que estos son los dos ejes fundamentales desde el punto de vista de la actuación. Por supuesto, la mitigación, por supuesto, la lucha. Pero mientras tanto, no podemos estarnos de brazos cruzados. Bien. Desde el punto de vista de la monitorización y la predicción, sobre todo de la monitorización, que es un poco a lo que nos dedicamos nosotros. Bien, ¿qué hacemos? Pues desarrollar herramientas que nos permitan ser cada vez más eficientes desde el punto de vista de esa monitorización. Que podamos aportar herramientas que sean cada vez más útiles para conocer bien el problema y para conocer dónde está el problema, cuándo comienza, etc. Afortunadamente, ahora tenemos herramientas potentísimas. Hasta hace poco tiempo,
la monitorización de estos problemas era complicada, porque se trata de fenómenos de alcance global. Estamos hablando del calentamiento global. Y, bueno, pues hacía falta sensores, hacía falta estaciones, y es muy difícil o imposible que esté cubierto todo el territorio. Ahora tenemos herramientas potentísimas. Por ejemplo, la teledetección. Nosotros trabajamos en nuestro grupo de investigación en estos dos programas, en la rama de ciencia de estos dos programas, desde hace ya años, y uno de los objetivos fundamentales nuestros es aportar herramientas a partir de este tipo de instrumentos que puedan ser útiles para la sociedad. ¿De acuerdo? Se trata de dos satélites que se han puesto en órbita exclusivamente para monitorizar el contenido de agua que hay en el suelo. Exclusivamente. Uno de la NASA y otro de la Agencia Europea del Espacio. Con esa finalidad. Una iniciativa sin precedentes, afortunadamente. Y es iniciativa pública, y esto tenemos que destacarlo. Además, repito, desarrollar herramientas que nos permitan conseguir los objetivos que nos pretendemos. Por ejemplo, en nuestro grupo de investigación hemos propuesto estos dos índices que nos permiten tener un conocimiento que hasta hace poco era muy complicado de obtener. Con la ayuda de esas herramientas como la teledetección, como son los satélites, nosotros podemos tener ahora una visión de cualquier parte del planeta en cualquier momento acerca de lo que está ocurriendo. Y eso nos permite aportar a la sociedad una herramienta con la que poder actuar en tiempo y forma, cosa que hasta hace poco era muy complicado. Y además, en el caso de la sequía, este tipo de metodologías nos permite minimizar esa incertidumbre que yo os decía antes en relación con la sequía. Es decir, es un fenómeno que no sabemos cuándo llega, y cuando llega resulta que ya había llegado. Cuando nos damos cuenta resulta que ya había llegado. Bueno, pues con este tipo de herramientas, de metodologías, podemos saber, sin lugar a dudas, cuándo comienza. Y de manera casi inmediata. Estos satélites, por ejemplo, trabajan en tiempo casi real, de tal manera que nosotros estamos recibiendo la información en el acto. Podemos saberlo casi inmediatamente. Podemos saber cuándo comienza, podemos saber cuándo dura el fenómeno, qué intensidad tiene y si nos encontramos ante periodos críticos. Esto es un avance considerable y tenemos que aprovecharlo, porque eso nos da pie a poder tener estrategias para actuar. ¿De acuerdo? Podemos desarrollar este tipo de metodologías a cualquier escala y en cualquier lugar del planeta para dar no una foto fija, sino una imagen real de cuál es la situación en cada momento. Aquí tenéis un ejemplo de Castilla y León, por ejemplo. Bien, esto se ha mostrado sumamente eficiente en un pasado muy cercano. El año pasado, perdón, en el 2017. El 2017 fue un año crítico desde el punto de vista de la sequía. En España hemos sido testigos, así fue un año muy complicado desde el punto de vista de la agricultura, sumamente complicado. Lo que ocurre es que, repito lo que decía anteriormente, tenemos esta percepción tan curiosa y acaba olvidándonos. Hemos pasado un periodo muy complicado, hace muy poco tiempo, y ya ni nos acordamos. Bueno, pues 2017 fue un año muy complicado, muy problemático. Y si no, preguntarle a los agricultores. Bien, con este tipo de aproximaciones, con este tipo de estrategias, bueno, pues hemos podido estar viendo casi en tiempo real qué es lo que pasaba en cualquier parte del planeta. Por ejemplo, visualizando cuál era la situación en las 4 áreas en donde había problemas realmente críticos de emergencia nacional con relación a la sequía agrícola, como era el Cuerno de África, Sudáfrica, Brasil y España, que era el cuarto lugar conflictivo, problemático. Y lo hemos podido hacer un seguimiento con una enorme claridad en la percepción del problema. Y esto es un avance considerabilísimo con respecto a lo que se podía hacer hasta hace muy poco tiempo. Os mencionaba anteriormente el problema de esa alarma o alerta sanitaria en Sudáfrica, y ahora estamos recogiendo las investigaciones, o ese trabajo que os he mencionado antes, que está publicado en PLOS Medicine, que es una revista muy prestigiosa. Bueno, pues es un estudio hecho a raíz de lo que se había visto que estaba ocurriendo en esa zona, ¿no? En esa zona. Concretamente era un estudio hecho en Lesoto, bueno, y pudimos comprobar perfectamente el grave problema que estaba ocurriendo en esa parte de la Tierra, que incluso provocó una situación de emergencia nacional. En Sudáfrica la situación fue absolutamente crítica, absolutamente crítica. Nosotros teníamos en la mano la posibilidad de analizar perfectamente el fenómeno, visualizarlo y analizarlo. ¿De acuerdo?
Bien, eso en cuanto a la monitorización y en cuanto a la predicción. El segundo eje es el de la adaptación. Repito, hay que hacer algo mientras no se soluciona el problema, no podemos estarnos de brazos cruzados. Desde mi punto de vista, en relación con la sequía agrícola y su imbricación en el cambio climático, hay que empezar por un aspecto que es clave, que es el de la gestión del agua y de la agricultura. Se trata de un fenómeno que ya mencioné anteriormente, que tiene implicaciones muy diversas, y una de ellas es muy clara, que es la de la seguridad alimentaria, que nos debe preocupar, repito, enormemente. Bueno, pues conviene que vayamos haciendo las cosas bien en este campo para no crear un problema añadido al que se nos viene encima con relación al cambio climático. Y ese tipo de estrategias relacionadas con la gestión del agua y la agricultura, pues son relativamente fáciles de implementar, que tienen que ver con prácticas agronómicas que ya están inventadas. No se trata de inventar nada, sino simplemente poner en la práctica lo que ya se conoce desde el punto de vista de la selección de los cultivos, cultivar aquellas cosas que están adaptadas a las condiciones ambientales del lugar, no cultivos exóticos que requieren un consumo de agua enorme, etcétera, etcétera. Utilizar estrategias de riego lo más eficiente posible. Hoy tenemos la tecnología y el conocimiento suficiente como para que el agricultor pueda adoptar ya esas estrategias directamente en sus parcelas y que haga una gestión cotidiana lo más eficiente posible para que gaste la menor cantidad de agua necesaria, pero suficiente para que el cultivo produzca lo máximo, el mínimo de agua necesario para que se produzca lo máximo. Eso ya lo tenemos al alcance de la mano para que se pueda aplicar en la agricultura del siglo XXI. Y hay que trabajar en ese sentido, en la modernización de la agricultura, en la incorporación del conocimiento, en la incorporación de las nuevas tecnologías a la agricultura, con el objetivo de ser más eficiente desde el punto de vista ambiental y al mismo tiempo de generar una mayor productividad, que no es solo la variable ambiental, sino que adoptando ese tipo de estrategias se consigue una mayor productividad y el beneficio es global desde todos los puntos de vista. Bien, y el segundo aspecto desde mi punto de vista relevante es la incorporación de las herramientas que ofrece la biotecnología. Aprovecho aquí para meter una especie de cuña, habida cuenta de que soy el director del Instituto Español de Investigaciones Agrarias y vivo el día a día de este tipo de líneas de investigación que las tenemos en la propia universidad. Es decir, aprovechar los avances que la biotecnología está aportando a la agricultura para hacer frente de la mejor manera posible a ese cambio climático. Por ejemplo, la utilización de herramientas científicas que ya son conocidas por todo el mundo, como puede ser la mejora genética, la modificación genética, la edición genética, que aportan herramientas que hasta hace poco eran impensables y que aportan un beneficio añadido desde el punto de vista de la adaptación a lo que se nos viene por delante, desde el punto de vista de la seguridad alimentaria, sin lugar a dudas. La utilización de semillas cada vez mejores, la utilización de bioestimulantes para poder hacer que una planta que hasta hace poco era impensable que pudiera vivir en unas determinadas condiciones ambientales, ahora lo puede hacer y al mismo tiempo produciendo lo mismo o más. Es decir, hay una serie de líneas de investigación, una serie de avances desde el punto de vista biotecnológico que están a disposición de la sociedad ya y que estamos perdiendo el tiempo si no las estamos aprovechando para intentar poner el granito de arena suficiente para contribuir a que sobrellevemos de la mejor manera los problemas que se nos vienen encima desde el punto de vista de la incidencia del cambio climático en algo tan relevante como es la agricultura para toda la sociedad a nivel mundial. Por lo tanto, desde mi punto de vista, estos serían los dos ejes fundamentales desde el punto de vista de la adaptación a los problemas que están derivados o que están evidenciados por la sequía agrícola y que tienen que ver con el cambio climático. En definitiva, de lo que se trata es de que aportemos la potencialidad que desde el conocimiento tenemos a nuestra mano para ponerla inmediatamente o en la medida de lo posible a disposición de la sociedad para que entre todos podamos aportar nuestro granito de arena para hacer frente a este problema tan relevante
como es el de cambio climático, en este caso evidenciado en un aspecto concreto que es el de la sequía agrícola. Y eso es lo que yo quería contaros esta tarde. Y nada más. Muchas gracias.